Quizás de las dudas que prevalecen más el día de hoy es el porqué de los virus. Anteriormente a esta pandemia pensábamos en virus y nos venía a la cabeza desde el programa que invadiría nuestro teléfono o computadora y tendría acceso a nuestras cuentas de banco. Nos vigilaría nuestras actividades y en el peor de los casos saquearía todas esas fotos que no queremos que nadie vea. Y por otro lado tenemos la referencia de las películas como Contagio, 12 monos, Estallido, entre otras, y por supuesto Soy Leyenda con Will Smith. Entre los argumentos dramatizados de suspenso, terror y psicosis donde parece que la vida en el mundo va a desaparecer. Seguramente más de uno recibió algún mensaje sobre la teoría conspirativa del virus, como que es un arma biológica para equilibrar la explosión demográfica, para beneficios económicos, o los vínculos de la ciudad de Wuhan, que fue la primera en tener la red 5G, y hasta los chemtrails, aquellos aviones que rocian con agentes químicos a la humanidad, o que Bill Gates lo inventó para hacerse aún más rico con las ventas de vacunas, o el robo del líquido sinovial a los pacientes de coronavirus para venderlo más adelante, o que es el darwinismo social, que es ese proceso evolutivo donde el virus ayuda a que sobreviva el más fuerte y elimina al más débil. Aunque a veces la realidad puede superar la ficción, parece que en general sabemos menos de lo que realmente es un virus. Desde el punto de vista biológico, un virus es un agente infeccioso, microscópico, acelular, que solo se puede reproducir dentro de las células de otro organismo. Se puede constituir de ADN o de ARN y está rodeado de proteínas. Son más pequeños incluso que las bacterias. Se sabe que hay más de 5.000 virus y están por doquier, en los ecosistemas e incluso en el ser humano. Quizás los más conocidos hasta hoy son el VIH, el herpes genital, la viruela, el sarampión, el SARS, la influenza y hasta la gripe común. Y por supuesto el más famoso al día de hoy, el COVID-19. Lo que quizás muchos desconocemos es que un virus no siempre es un agente que causa daño, sino que también ayuda al equilibrio de los ecosistemas. Por ejemplo, algunos de ellos en los mares matan bacterias y ayudan a proveer dióxido de carbono. Algunos virus ayudan a que ciertas plantas tengan mayor tolerancia a las sequías. Los virus en mamíferos pueden dar inmunidad contra otros patógenos bacterianos. El pejivirus, también conocido como el de la hepatitis G, brinda cierta protección contra el SIDA. También en el ser humano, algunos virus ayudan al desarrollo intestinal. Otros participan en el crecimiento del sistema nervioso y otros más pueden ser secuestrados para ayudar a combatir el cáncer. Por supuesto, el problema es que cuando no se sabe el beneficio que tiene el virus en las zonas correctas y se altera y se traslada del ambiente donde debe de residir a otro lugar, todo empieza a perjudicar. No sabemos si los virus fueron parte original de la creación o no, pero al día de hoy existen y al igual que lo que el viento puede ser en verano una brisa de aire fresco frente al mar, en el peor de los casos se convierte en huracán para que pueda destruir ciudades enteras. ¿Acaso Dios ha desprotegido a su pueblo ahora? Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto estaba expuesto a muchas enfermedades. En el mundo antiguo no se tenían tantos conocimientos sobre dichas enfermedades y las medidas sanitarias tampoco eran conocidas. Pero había un pueblo en la antigüedad que tenía ciertas medidas que le ayudaban a mantener su salud, el pueblo de Dios. Dichas medidas iban desde el tipo de alimento y bebidas que eran buenas para su ingestión, así como los cuidados necesarios para los enfermos, las mujeres que recién daban a luz, entre otros. El doctor Antonio Cruz, prestigiado apologista y médico español, ha recopilado una serie de ellas y su explicación con el conocimiento que se tiene hoy en día. La cuarentena tiene un origen bíblico. En Levítico 12, 1 al 4, leemos que la mujer que recién daba a luz tenía que pasar 40 días en un proceso de limpieza. Pues en ese mismo periodo de lo que se tarda el aparato genital a su estado anterior al embarazo. En ese proceso de restauración hormonal no solo es biológico, sino también emocional. ¿Cómo explicas que los hebreos tuvieran ese conocimiento de la fisiología de la mujer? Cuando no se conocían los microbios patógenos, los virus y priones que podían ocasionar enfermedades mortales, las aplicaciones sanitarias fueron reveladas al pueblo. Por ejemplo, la lepra, que es causada por una bacteria y que es contagiosa, se debía de seguir un protocolo en el leproso. Tenía que gritar inmundo, que para entenderlo mejor significaba como enfermo o no sano.
debía estar fuera del campamento y dichas indicaciones están en Levítico 13:46. Cuando alguien tocaba un cadáver quedaba inmundo, enfermo o no sano por 7 días. Como no se podía determinar la causa de la muerte de la persona, era mejor que la persona se mantuviera aparte y así identificar si hubiera adquirido alguna enfermedad. Al día de hoy conocemos que hay enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B y C e incluso el SIDA que pueden sobrevivir hasta 7 días en un cadáver. Estas instrucciones están registradas en Números 19:11. Tenían también la costumbre de lavarse constantemente el cuerpo, las manos y los pies con agua limpia o corriente, además de que los vasos y recipientes debían ser lavados constantemente. Era una forma de higiene necesaria que se practicaba comúnmente. Por eso, Jesús lava los pies a sus discípulos y en ese mismo acto muestra humildad y el servicio. Esto está registrado en Juan 13, del 4 al 6. Y Jesús también permitió que la mujer a la cual había mostrado la salvación le lavara los pies con un perfume. Lucas 7, 36 al 38 y 44 al 46. En Levítico 11 se menciona varias clases de alimentos que son sanos e insanos para el hombre, indicando por detalle sin nombre los que debían de consumirse y cuáles no. En aquel tiempo no se conocía la toxicidad de los alimentos que se declaraban como inmundos o abominables y que hoy se sabe que tienen varias bacterias como Salmonella, Shigella, Yersinia y el Staphylococcus. En Ezequiel 47:12 se menciona sobre los beneficios medicinales que tenían los frutos. En la parábola del buen samaritano, donde Jesús menciona que se usa aceite y vino para curar las heridas, que está registrado en Lucas 10:34, ahí se menciona el método terapéutico que está en Isaías 1:6. El aceite disminuía el dolor y el vino fungía como una sustancia antiséptica, sustituyendo a lo que hoy conocemos como el alcohol medicinal. Por eso mismo Pablo también recomienda a Timoteo que por su malestar de estómago y frecuentes enfermedades tome un poco de vino, con fines medicinales, como está registrado en 1 Timoteo 5:23. Muchas de las prácticas se siguieron realizando a lo largo de la historia del pueblo judío. Muestra de ello es que durante la pandemia de la peste negra bubónica del siglo XIV, se le echaba la culpa a los judíos. Se les acusaba de envenenar pozos de agua, y es que mucha gente moría casi a la semana de haber contraído la enfermedad. Pero los judíos no morían de igual manera. Al hacer la retrospectiva y conocer las medidas sanitarias que poseen, entendemos que muchos no adquirieron la enfermedad por el precepto del lavado de manos, la misma recomendación que se da al día de hoy para evitar la propagación de la enfermedad. Por ahí del 26 de marzo comenzó a circular un versículo de Isaías 26:20 que dice: Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pase la indignación. Muchos lo comenzaron a divulgar como un versículo profético para esta pandemia, que coincidía con la recomendación en muchos países con la obligación de quedarse en casa. El problema es que ni aun cuando se consideró como un mensaje de Dios, algunos se quisieron quedar en casa. Muchos siguieron paseándose, haciendo su vida normal. Si te pones a analizar, si se hubiera hecho caso, de alguna manera se hubiera ayudado a que la contingencia fuera más controlada. Después de todo, este versículo, que es un consejo por parte de Dios, podría haber sido aplicado a esta situación sin ningún problema. Pero las preguntas que vuelven a rondar entre los creyentes y ateos es: ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué Dios no detiene este virus? ¿El COVID es un castigo de Dios por no obedecerle? ¿Es una de las plagas apocalípticas? Quizá lo primero que deberíamos de saber es cuál es el actuar de Dios en el mundo y específicamente con respecto al hombre. Existen diversas teorías sobre la intervención de Dios en el mundo. La primera, el deísmo. Esta teoría dice que Dios creó el mundo, estableció leyes naturales, pero se mantiene al margen de él. No tiene alguna participación interactiva con el hombre y abandonó el universo y al hombre a su propia suerte. Pasó de lo sobrenatural a lo natural. De esta misma teoría surge la corriente pandeísta, aquella que dice que Dios creó el mundo, pero explotó en el Big Bang y entonces su esencia quedó esparcida por ahí. La otra creencia es el teísmo.
Dios creó el mundo e interviene en el mundo y en la vida humana. Sin embargo, en el teísmo existen cuando menos 3 creencias de cómo actúa Dios en el mundo. La primera dice que Dios creó el mundo, es un observador permanente y actuará nuevamente hasta el final de los tiempos. Este postulado no puede ser verdad, pues a través de los tiempos, Dios ha manifestado de diversas maneras para ayudar al hombre a encontrar la salvación. Ejemplo de ello es la Biblia, de principio a fin. La segunda creencia es que Dios interviene en el mundo y Él controla absolutamente todo lo que sucede en él. Por ejemplo, Él controla la naturaleza, Él controla a los animales y también todo lo que le sucede al ser humano, los gobiernos, las enfermedades, etc. Si este postulado fuera cierto, el hombre no tendría realmente libertad. Sería un títere en las manos de Dios. Aunque existen las posturas sobre que Dios elige los gobernantes, ponte a pensar. ¿Qué Dios es este que pone malos gobernantes para que el pueblo sufra hambre, restricciones, sea robado? Las palabras de Daniel donde menciona que Dios quita y pone reyes, era una referencia en que Dios está el poder. Nada pasa sin que Él lo sepa, sin que Él lo permita. No porque Él las cause, simplemente Él lo permite. Pero este postulado se adopta mucho y entonces si alguien tuvo un accidente es por la voluntad de Dios. Si alguien sufre es porque Dios así lo quiso. Si alguien muere es porque Dios también lo determinó así. De ninguna manera podemos adoptar ese pensamiento, es contradictorio al carácter de Dios. Dios interviene en el mundo a solicitud del hombre, respetando su libertad. De acuerdo a la Biblia, la forma de intervención de Dios en el mundo es la siguiente. Dios creó al mundo, proveyó al hombre desde su creación de libertad. El hombre eligió vivir sin Dios, y Dios le sigue buscando a través de todo el tiempo, llamándole a acercarse a Él a vivir una vida mejor. Se manifestó en carne en Jesucristo y pagó las faltas de cada hombre para quien quiera aceptarlo como Salvador personal. Y pronto vendrá por segunda vez para restaurar lo que un día entregó al hombre para que viviera en felicidad y armonía con Dios. Y ese nuevo reino no tendrá fin. Y entonces, ¿cómo entender lo que sucede el día de hoy con el coronavirus? La forma más fácil de entender lo que sucede está en el comienzo de la Biblia. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mundo en el cual vivimos no fue un producto de la casualidad, fue creado por Dios con un propósito, que el hombre creció en su día viviera en él, en un ambiente de comunicación y armonía constante con Dios. Sin embargo, el hombre un día decidió que podía vivir sin la dirección de Dios, que no necesitaba sus consejos ni su sabiduría y que podía hacer las cosas como mejor le pareciera, y entonces el hombre se separó de Dios. Tristemente, el hombre, que fue creado para estar con Dios, al alejarse de Él, comenzó a morir. Conoció el bien y el mal, pero en carne propia. Conoció la tristeza, la soledad, la enfermedad, el hambre. El problema no acaba ahí. El mal no solo afectó al hombre, la tierra también sufrió las consecuencias de este acto. Los animales comenzaron a morir. El mundo sufrió muchos cambios. Ahora sufrimos por la contaminación del aire, diversas enfermedades hay por doquier y todo apunta a la muerte. El mundo tal como lo conocemos hoy en día va camino a la destrucción. En Romanos 8, 21 y 22 leemos: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún ésta está con dolores de parto hasta ahora. Si tú hubieras sido Dios y creado al hombre como un ser libre, que tenía y tiene el poder para amar o no amar, para estar o no a su lado, si el hombre se hubiera apartado de ti, ¿cómo hubieras reaccionado? Muchos decimos, te perdono, pero no quiero volver a saber de ti jamás. Pero Dios no fue así. A través de la Biblia vemos cómo Dios constantemente buscó al hombre, le reveló sus planes, le mostró el porvenir, le advirtió de lo que podía pasar en su andar y en la manifestación más gloriosa que hay de Dios, que es Jesús, demostró que lo amaba, dispuesto a morir en su lugar. Por otro lado, si Dios en el momento en que el hombre decidió vivir sin Él,
lo hubiera destruido, sería entonces un Dios controlador, de quien se espera que todo se hiciera a su manera, o de otra forma nadie podría existir. No sería esta una relación de amor. Pero de Dios entendemos que, según 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te va a destruir, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Nota que la mayoría de las citas anteriores son tomadas del Antiguo Testamento, de ahí donde se supone que se conoce al Dios castigador. Pero la mejor manera de conocer a Dios y su carácter es a través de Jesús. En Hebreos 1:1 y 2 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús dejó claro que Dios no hace venganza. En Mateo 5:38 dice: ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? En Mateo 5:43 al 48 sigue diciendo: ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tan claras son las palabras de Jesús en cuanto a cómo es el Padre, perfecto. Su amor es perfecto. Cada vez son más las prédicas que hablan de que esto lo ha enviado o permitido Dios porque el mundo se apartó de él, porque no obedeció sus leyes, pero debemos tener mucho cuidado en cómo presentamos todo esto. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús menciona que el maligno es quien plantó el mal y no Dios. Mateo 13, 24 y 25 dice: le refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dios no envía el mal. A través del libro de Job se deja ver que quien intenta dañar al hombre es Satanás, no Dios. Dios restaura, Dios cura, Dios provee. Pero cuando el hombre decidió alejarse de Dios, no solo se apartó, sino que permitió que el diablo reinara en este mundo. En el tiempo de Jesús, muchos creían que las calamidades venían por los pecados de los hombres. Por ejemplo, en Juan 9, 1 al 3, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús respondió: ni él ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. En otra ocasión, Jesús mismo declaró que las tragedias no las envía Dios con un fin educativo o correctivo. Así quedó registrado en Lucas 13, del 1 al 5. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a los galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no, y a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén?
les digo que no, y a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. Todos moriremos tarde o temprano, pero no son las fatalidades de esta vida las que actúan como correctivo por parte de Dios. Jesús mismo lo dijo. Algunos dicen que existen más de 70 textos bíblicos donde se presenta a Dios castigando a la gente, y para colmo lo sustentan con la Biblia. Por ejemplo, toman Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En una ocasión un pastor le dijo a una señora que estaba pasando por una situación muy dolorosa que Dios había permitido que pasara por esa situación porque Dios le amaba mucho. La señora por un momento se quedó pensando y respondió: francamente, en esos momentos preferiría que Dios no me amara tanto. Todos quienes hemos sido padres sabemos que cuando tenemos hijos pequeños, a veces las explicaciones no deben de ser largas, sino simples y precisas, sobre todo las que tienen que ver con el peligro hacia ellos. Y cuando ellos reinciden ante la situación que les pone en peligro, por supuesto que la llamada de atención es aún más fuerte. Eso es precisamente lo que está diciendo Hebreos 12, 6 y 7. Pero la palabra griega usada en Hebreos, que se traduce como disciplina, es paideia y paideuo, la misma que tiene que ver con lo que conocemos como paidología, aquella que involucra la educación de lo que es bueno y lo malo en el niño, enseñarle a hacer lo correcto. Entendiendo que no se trata de lastimar, sino de educar, eso es lo mismo que Dios hizo a través de todo el Antiguo Testamento. Llevar a su pueblo por camino seguro, guiarle. Pero cuando el pueblo se portaba necio, rebelde y hasta pataleaba de manera caprichosa, Dios actuaba y le decía: después te lo explico, no estás facultado para entenderlo. La tendencia a pensar que Dios causa los accidentes o las desgracias procede de Satanás, quien procura por este medio inducir a los hombres a que piensen que Dios es un padre duro y cruel. Pero cuando Dios explicó cuán grande fue su amor, entregando su vida para salvar a todo aquel que cree en Él, fue la más grande explicación que cualquiera pudiera necesitar. La más clara revelación de Dios es en Jesús. Sus discípulos aún pensaban que Dios Padre era algo diferente a Jesucristo, a tal grado que llegaron a preguntar: ¿cómo era Dios Padre? Jesús respondió, y está registrado en Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Considera lo siguiente: el mismo dedo que escribió la ley del monte Sinaí fue el mismo dedo que escribió en la tierra cuando una mujer que había encontrado en adulterio fue llevada ante Jesús. Fue llevada para que la culpara, para que la condenara. Pero al llegar la mujer, Jesús de nuevo escribe, así como lo hizo hace mucho tiempo en el Sinaí, y le dijo a quien les acusaban: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso está registrado en Juan 8, del 7 al 11. Si Jesús no condenó, ¿cómo podré yo condenar usando una tragedia como la que sucede hoy para decir que esto es una condenación de Dios? Seguramente recuerdas lo que dice Juan 3:16. Pero ¿qué dice Juan 3:16 y el versículo 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fue Dios Padre quien da a su Hijo. Él le envía para salvar, no para condenar. ¿Acaso era más fuerte o intolerante un pecado que el permitir que azotaran, escupieran, maldijeran, se burlaran y crucificaran a su Hijo en la cruz?
y finalmente dejarlo morir? ¿Por qué Dios actuó de manera diferente en el Antiguo Testamento y no hizo nada cuando Cristo murió en la cruz? ¿No pudo haber sido una nueva oportunidad para matar a todos los que le maltrataron, los que le traspasaron, los que se burlaron de él? No soy erudito bíblico y tampoco puedo dar una explicación exacta de por qué el registro del Antiguo Testamento se plasmó como un Dios que pudiera castigar. De hecho, ni Jesucristo se detuvo a dar explicaciones en cuanto a eso. Solo dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Registrado en Juan 14, 9 y 10. No olvidemos que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Relata la historia de Dios por el hombre, no del hombre por Dios. Y a pesar de esa imperfección que somos y que hay en nosotros, Dios permitió que se registrara su amor en los escritos bíblicos. Pero la misma imperfección del hombre está plasmada en la concepción que tuvo de Dios por mucho tiempo. Eso lo podemos ver a través de varios pasajes del Antiguo Testamento. Y Dios aún así siguió amándolo, sabiendo lo imperfecto, y por eso en su momento se reveló por completo, tal cual es. En Jesucristo podemos conocer al Padre, podemos conocer cómo es Dios. No sé por qué ahora no hay una declaración como antes, cuando el pueblo de Israel hacía o dejaba de hacer algo, y había una evidencia física, natural y material de que Dios no estaba de acuerdo con eso. ¿Y por qué a partir de Jesús, con un pueblo de Dios que está repartido en todo el mundo, no hay ya llamados de atención tan precisos como antes? Lo que sé es que Jesús nos mostró al Padre y sí nos dejó pautas de cómo adorarle, de qué es aquello que lo ofende, de qué es lo que le entristece, de lo que Dios sufre por el hombre, de lo que espera por nosotros, de la vigencia de su ley, de su plan de salvación y de lo mucho que anhela darnos un mundo mejor. Jesús nos contó la parábola del hijo pródigo. En ella se describe un padre que día a día se asomaba a ver a su hijo para ver si regresaba a su lado, y que cuando por fin lo ve desde lejos, corre hacia él, no para acusarlo, sino para abrazarlo. Se regocija y las palabras del hijo están de más. El padre le hace una gran fiesta porque recuperó a su hijo. Cuando Adán y Eva decidieron hacer las cosas a su manera, vivir con su propia sabiduría, Dios por supuesto que lo resintió, le dolió, así como cuando tú te esfuerzas por dar lo mejor a alguien y aquella persona prefiere estar sin ti. Aún así, Dios proveyó todo para que Adán y Eva en su equivocación estuvieran separados de Dios por la eternidad, a través de la promesa que hizo después de hablar con ellos, donde les proveería de un Salvador que les salvaría de la muerte eterna. Ha seguido trabajando día a día, momento a momento, para llamar al hombre para una vida mejor, una vida que en esta tierra pueda conocer a Dios a cada instante. Un día Dios vendrá a terminar con todo el sufrimiento, vendrá a terminar con el pecado, pero si yo no decidí abandonar el pecado, por supuesto que también mi vida terminará ahí. Pero si he entendido cuán gran mal es el pecado, cuánto le duele a Dios y me arrepiento y acepto a Jesús como Salvador, y con una vida de continua entrega, abandonando el pecado y obedeciendo su ley como fruto de amor de Dios, y todo se refleja en mi actuar hacia Dios y al prójimo, entonces cuando Dios venga a terminar con el pecado, no seré destruido con él. Solo el pecado será destruido para siempre. ¿Y cómo entender todo esto? A veces es necesario terminar con algo para que no avance más. Por ejemplo, cuando alguien padece cáncer en alguna extremidad, lo mejor es amputar para que no siga haciendo más daño. Quizás esa sea la razón del diluvio y de los otros pasajes del Antiguo Testamento. Fue necesario hacer una cirugía radical, dolorosa y urgente para evitar que las cosas fueran peor. Dios en el Antiguo Testamento asumió la responsabilidad de cargar con todo. Si te das cuenta, casi no se menciona a Satanás. Quizás hacerle evidente hubiera llevado al pueblo de Israel a un politeísmo, así como lo tenían las naciones vecinas, y otras culturas lo creían que había un Dios bueno y un Dios malo. Y entonces, ante esa situación, a Dios se le atribuyeron muchas acciones propias de Satanás. A Dios se le atribuyó la destrucción, la devastación y la enfermedad.
A Satanás no se le menciona por nombre en el Antiguo Testamento. Dios prefirió callar y seguir adelante, y habría el tiempo y la oportunidad para aclarar todo y revelarse. Considera las palabras de Isaías con respecto al anterior. Isaías 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios ha sido despreciado y desechado entre muchos hombres y por mucho tiempo, porque lo han considerado como un Dios vengativo, cruel. Se le considera como alguien diferente a Jesús. Se le ha menospreciado. Sin embargo, fue Dios mismo, el Padre, quien padeció por nosotros al quedarse callado nuevamente al ver cómo maltrataban a Jesús, cómo le heríamos, cómo le maldecíamos, cómo le hemos negado. Y todo lo que ha callado y ha detenido ha sido por su amor hacia nosotros. Si nuestro mensaje al mundo es que Dios ha enviado plagas para que se arrepientan, ¿en qué Dios creerán? Para empezar, esta no es una plaga bíblica, es una pandemia tal como las otras que ya han existido en el transcurso de la historia. El mundo se ha alterado en muchas formas y esta es una de las manifestaciones de eso mismo. Las plagas, pestes, hambres al día de hoy nos recuerdan lo frágil que es el hombre y que tarde o temprano vamos a morir. Lo que podemos aprender es que la mayor pandemia no es la enfermedad en sí, sino el sufrimiento del ser humano. Cuando sufre por enfermedad, por soledad, por la ausencia de los seres queridos en su hogar, en la iglesia, por el hambre, porque nos sentimos traicionados y porque nuestros familiares siguen muriendo. Parece que nos acostumbramos un poco a la pandemia del sufrimiento y olvidamos cuán delicada es y que el único medicamento que nos salvará para siempre es Jesucristo. Es quien nos permitirá vivir por la eternidad y entonces todo terminará. Y ante la pregunta de ¿por qué Dios no elimina el coronavirus? Supongamos lo siguiente, que tú por alguna razón encontraste cuál es la cura por el coronavirus. ¿Qué harías? En tus manos estaría la cura para que muchas personas no mueran hoy, para que el mundo vuelva a la normalidad. ¿Lo esconderías? Por supuesto que no. Pero Jesús dijo algo que está registrado en Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Parece que nos preocupamos más hoy por el COVID-19 que por el pecado. Si hoy tú supieras cuál es la cura para el coronavirus, el cáncer o alguna otra enfermedad mortal, por supuesto que lo revelarías y lo compartirías. Hoy muchos de nosotros sabemos cuál es la cura para este mundo, para que el hombre ya no sufra, para que un día vuelva a ser como un principio fue, para que el hombre no muera para siempre. ¿Y qué hemos hecho con ese remedio que Dios proveyó para el mundo? Parece que lo hemos guardado y no lo hemos dado a conocer, ni siquiera por palabra, menos por hechos. Tenemos una oportunidad muy grande para decir al mundo que Dios proveyó la solución a la tragedia que ha existido desde hace mucho tiempo. Quizás alguno podría decir, ¿pero por qué sufre gente inocente? ¿Por qué los niños? En este mundo no hay justicia. Y es cierto. La mayor injusticia fue cuando Jesús tuvo que morir sin merecerlo. Pero Él ha prometido un mundo mejor. El tiempo lo tiene asignado. No sabemos a ciencia cierta cuándo, pero todas estas señales nos indican que no falta mucho para que Jesús vuelva y establezca su reino de paz y de justicia. Esto lo podemos ver en Mateo 24, 3 al 14 y 32 al 35. Más tarde estaba sentado Jesús en el Monte de los Olivos cuando llegaron sus discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?
Tengan cuidado de que nadie los engañe, advirtió Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio será predicado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Recordemos entonces que el problema no es el virus en sí, el problema lo generó el hombre. El mal no termina con la vacuna contra el coronavirus, sino cuando Jesús vuelva por segunda vez. Apocalipsis 21, 3 y 4 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en ese mismo tenor muestra Dios su amor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios muestra su amor en todo el mundo, en sus bendiciones, en sus cuidados. Pero aun cuando hay tragedia en este mundo, Dios está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para decirnos cuánto anhela que seamos parte de Él. En Oseas 11, 8 y 9 nos dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Isaías 49, 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Quizás antes de intentar compartir el mensaje con alguien más debemos determinar qué es lo que me está dejando esto de manera personal. Este ha sido un periodo muy difícil para muchos, pues no solo es quedarse encerrado, es para algunos la soledad, para otros la falta de ingreso y para otros tantos la pérdida de empleo o de sus empresas. Para otros más es la pérdida de un ser querido que ha muerto por esta enfermedad o por alguna otra, y que ni siquiera es posible para ellos poderles abrazar, darles el pésame, o cuando menos hacer un sepelio y sepultura de forma normal. Pero quizás sería bueno preguntarme y analizar: ¿qué me ha traído este tiempo a mí de manera personal? ¿Cómo me he comunicado con Dios en estos días? ¿Qué he aprendido de Él? ¿Qué le puedo compartir a otros de lo que Dios me ha mostrado en su amor? Desde mis posibilidades, ¿cómo he ayudado a los demás en este tiempo?
Recuerdo que mi papá en momentos de desesperación respiraba y decía: ojalá y con la paciencia del santo Job. Job es un ejemplo de paciencia y templanza en tiempos de crisis. No se sabe exactamente cuánto tiempo duró su sufrimiento, pero la intensidad del estrés y de impactos de dolor psicológico y físico no fueron cualquier cosa. Él decidió aceptarlo esperando en Dios, y aunque en su inocencia y escaso conocimiento del carácter perfecto de Dios, pensaba que Dios estaba detrás de todo e incluso le había provocado el sufrimiento, y a pesar de esa forma errónea de pensar, antes bien daba gloria a Dios y tuvo la oportunidad de conocer más de Dios. Y en esos momentos de crisis, Dios mismo se le revela a Job y comienza a conversar con él. Lo puedes corroborar en todo el libro de Job. Elías pasó por una situación de mucho estrés. Esto está registrado en 1 Reyes 19:4, al punto que decide huir al desierto y desea morirse. Le pidió a Dios que le quitara la vida, pero entonces Dios le envía un ángel para que le toque, le dé ánimos para levantarse y que pueda comer. Por 40 días y 40 noches, Elías recibió ayuda hasta llegar al monte de Dios, y Dios le anima a seguir adelante. Hay dos pasajes que llaman la atención de Jesús. Lucas 8 del 23 al 25. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo una bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? ¿Cómo es posible que mientras los discípulos estaban con Jesús, el viento y las aguas pusieron en peligro a los discípulos? ¿Quién no debería ser todo paz y prosperidad? Cuando los discípulos vieron que estaban en peligro, voltean y ven a Jesús que estaba dormido. ¿Cómo puede estar dormido? Y algunos, que afortunadamente no se dice quién fue, pero que hoy en día pudo ser cualquiera de nosotros, le dijo: Maestro, ¿acaso no ves que perecemos? Así como diciéndole: ¿qué plan contigo? ¿No que todo iba a ir siempre bien si estaba a tu lado? ¿Dónde quedaron tus promesas de cuidarme? Estoy aquí batallando, sacando el agua, tratando de cuidar que no se hunda la barca, y tú, dormido. Si te pones a pensar, la pandemia trajo algunos beneficios, porque cuando los discípulos despiertan a Jesús, Él detiene la furia del agua y el viento, y todo se vuelve a la paz. Allí los discípulos se dieron cuenta de que no era un ser común y corriente. El día de hoy hay falsos profetas y no han salido a curar el coronavirus y a detener la pandemia. Hasta salen con cubrebocas y en salas vacías. Y ni qué decir de tocar a los enfermos como Jesús tocaba a los leprosos sin temor. Tocar al enfermo sin enfermar y calmar la naturaleza solo puede hacerlo Dios. Y hoy, con eso, ya nos dimos cuenta de quiénes son los falsos profetas y falsos cristos. Y aquellos que profetizan que si se entregan a Jesús todo le irá mejor, también mienten. Ese evangelio de prosperidad que hasta se anuncia por televisión es algo que Jesús nunca predicó. Lo que Él predicó es que a pesar de las dificultades en este mundo, Él estaría siempre con nosotros y que un día todo cambiaría. En Juan 16:33 dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he venido al mundo. En Juan 14:27 y 28 dice: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: ¿cuándo le empezamos a pedir ayuda a Dios? Y en Mateo 28:20 dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por otro lado, Jesús, después de calmar la tempestad, les dice a los discípulos: ¿por qué no tuvieron fe? Quizás a los discípulos les faltó la misma fe que a muchos de nosotros nos falta el día de hoy para saber que a pesar de que hay una calamidad, Jesús está ahí a nuestro lado.
Tal vez hubiera sido mejor para los discípulos, al ver que empezaba a rugir el agua y el viento, acercarse a Jesús y pedirle ayuda desde el principio, en lugar de pedirle ayuda cuando ya no podían ellos solos contra el viento y el agua. ¿Cuándo le empezamos a pedir ayuda a Dios? Y hay otro pasaje similar a este, que está en Mateo 14, 22 al 33. Los discípulos nuevamente de noche en la barca, pero esta vez Jesús subió a un monte a orar. La barca de nuevo entra a una tempestad. Si de por sí la lluvia y los rayos en el campo o la ciudad son impresionantes, imagínate lo que son en el mar. Imagínate esa escena. El problema es que ahora Jesús ni siquiera está ahí con ellos, y en medio de esa caótica situación de repente ven a Jesús que se acerca caminando hacia ellos sobre el mar. ¿Quién más puede caminar sobre las tempestades? Solo Dios. Y el problema es que esa escena los asusta aún más que la propia tormenta. Jesús les dice: no teman, soy yo. Cuando Pedro escucha eso, le dice a Jesús que le ayude a caminar hacia él. Y Jesús le dice: sí, ven. Pedro mira a Jesús y comienza a caminar hacia él. Pero de repente, su vista está de nuevo sobre el viento y tuvo miedo y se comienza a hundir. Pide ayuda a Jesús y Jesús de inmediato extiende su mano y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Hoy no nos queda otra más que mirar a Jesús. No importa los vientos que puedan estar en contra de nosotros. No podemos apartar la mirada de Jesús porque fácilmente nos hundiremos. Sigamos viendo a Jesús a cada instante, a pesar de que alrededor hay tempestad. Jesús está en medio de ella y nos permite que le reconozcamos como tal, no como una idea que nuestros padres nos implantaron desde pequeños, sino como un ser real, como Dios. El mismo Dios que alimentó a su pueblo cada día durante su andar en el desierto y a Elías en medio de la nada, así mismo te dará el alimento diario. Jesús nos dijo que lo podíamos pedir en oración. Él sabe por lo que estamos pasando, no nos abandonará. Mateo 6, del 31 al 34 nos dice: no os afanéis después diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Por otro lado, si estás pasando una necesidad, dile a Dios cuál es tu necesidad. En ocasiones Dios responde de maneras extraordinarias y también de maneras ordinarias. Y en esos casos hasta nos puede decir: llama a fulano de tal, saluda y platícale y dile qué es lo que estás pasando, dile lo que necesitas. Él es mi siervo también y te servirá también a ti, porque Él sabe en qué se resume la ley, en amar a Dios y al prójimo. Y fulano de tal no solo me adora y cuida de andar en mis caminos y en mis leyes, sino que Él también te ayudará en tu necesidad, pero háblale. Y entonces fulano de tal un día sabrá que Dios le permitió ser parte de los que hablaba Mateo 25. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos, o dicho de otra manera, fulano de tal, le responderá diciendo: Señor, ¿y cuándo te vi hambriento y te sustenté, o sediento y te di de beber? ¿Cuándo te vi forastero y te recogí, o desnudo y te cubrí? ¿O cuándo te vi enfermo en la cárcel y vine a ti? Y entonces el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y aquí otro punto importante: en la medida de nuestras posibilidades, Dios actúa en favor de otros. Quizás solo tengamos 2 panes y 5 peces, pero Dios multiplica eso para alimentar a nuestros semejantes. Permitamos y pidamos a Dios que nos ayude a ser instrumentos de su amor en la tierra. El día de hoy podemos predicar más con el testimonio de hechos
que por la palabra. En una ocasión, cuando tenía clase de jóvenes, acordamos ir al centro de la ciudad a repartir alimento para personas indigentes. Mientras los jóvenes se repartían la zona para ir a buscar gente necesitada, yo me quedé cuidando la caja de alimentos. Y entonces una señorita se me acercó y me dijo, ¿los venden? Les dije que no, que si quería tomar alguno, y entonces dijo, «Ustedes son cristianos, ¿verdad?» Solamente le respondí sí. Se despidió con una sonrisa, pero entonces recordé lo que Jesús dijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Cualquier persona podrá argumentar contra los conceptos teológicos, pero nadie puede poner un pero al amor que primero debemos manifestar hacia los demás. Así entonces podremos predicar a la par la palabra de Dios en hechos y palabras. Con esta tragedia que hay en el mundo, recordemos que esto es solo un lugar pasajero, que hay cosas mejores que Dios está preparando para cada uno de nosotros y que pronto vendrá. Juan 14, del 1 al 3 dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Y en Romanos 8, 35 al 39 dice, «¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Que esta situación nos ayude a recordar que este mundo no es nuestro hogar, que Jesús está preparando un lugar mejor y que pronto vendrá. Y que nosotros que conocemos la cura para evitar la pandemia del sufrimiento eterno, debemos compartirla ahora. El que da testimonio de estas cosas dice, «Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús». Apocalipsis 22:20.